Buenas tardes, amigos televidentes. Qué bueno que nos acompañan nueva vez en jornada semanal, como todos los sábados, para analizar algunos temas de interés nacional con todos ustedes. Y en esta semana que casi concluye, pues han sido noticias diversos temas y necesariamente debemos referirnos a lo relativo a la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral, a su conformación. Como ustedes sabrán, pues ya cesan el 16 de agosto. Fueron designados en 2010 por un periodo, este periodo de 6 años, y ya deberán ser pues sustituidos por otros miembros. Y varias instituciones de la sociedad civil y partidos políticos pues apuestan a que ninguno de los que forman parte de esas dos instancias pues continúen en ellas por lo cuestionables y lo cuestionadas que han sido. Sin embargo, nosotros queremos pues decir lo siguiente, y es que no podemos, como se dice popularmente, meter en un mismo saco a la Junta Central Electoral y al Tribunal Superior Electoral, porque si bien es cierto que en sentido general han respondido a los mismos intereses, en el caso de la Junta Central Electoral, el más cuestionado, y con motivos en la mayoría de los casos, ha sido el presidente de ese órgano, Roberto Rosario Márquez, no así los demás miembros, que claro, han tenido que cargar con esos cuestionamientos por ser parte de un cuerpo, de un órgano diferente, muy distinto al Tribunal Superior Electoral, que son literalmente muchachos demandados de determinados dirigentes políticos. Unos de Leonel Fernández, otros de Danilo, otro en principio lo fue de Miguel Vargas, ya lo es de Reinaldo Pared. Entonces no se pueden tratar como que son iguales, aunque en el caso de la Junta Central Electoral hay muchos cuestionamientos con motivos al órgano, pero sobre todo por la actitud presidencialista, por la imposición del presidente de esa institución, Roberto Rosario. Lo cierto es que si bien es cierto que en el caso del Tribunal Superior Electoral es correcto que estos miembros han sido pusilánimes, han sido mandaderos, han sido incondicionales, si bien es cierto esto y si bien es cierto que en sentido general es cuestionable la conformación de la Junta Central Electoral, más cierto aún es que si vamos a conformar esos dos órganos con personas independientes de los partidos políticos, porque imparcialidad, independencia no existe, pero bueno, al menos independencia de los partidos políticos. Si lo vamos a hacer así, pues debemos apostar a que sea una elección sincera. ¿Por qué decimos esto? Porque hay partidos políticos, sobre todo de oposición, que están apostando a que se conforme una Junta Central Electoral, un Tribunal Superior Electoral, al margen de los intereses partidarios, pero de los intereses del partido de gobierno, cosas con las que nosotros estamos de acuerdo. Debe ser al margen de los intereses del PLD y del gobierno, pero debe ser también al margen de los intereses de cualquier partido político, y no que usted pretenda revestir a un dirigente o un allegado a su partido de oposición, revestirlo de la condición de miembro de la sociedad civil o de abogado prestante, de un ciudadano ejemplar. Bien, puede tener todas esas condiciones, pero usted pretender aprovecharse de esas determinadas condiciones de determinado ciudadano para entonces que el PLD no tenga representantes allí, que no debe tenerlos, porque aquí están los ejemplos del Superior Electoral, incondicional totalmente, como hemos dicho, pusilánime, y en el caso de la Junta, de manera particular Roberto Rosario, y el Constitucional y la Suprema, que ya es otro tema porque algunos miembros deberán ser sustituidos ya el próximo año. Ese es otro tema. La cuestión es que si bien es cierto que el PLD no debe designar a una Junta Central Electoral y a un Tribunal Superior Electoral, pues que sean totalmente dependientes de ellos, que sean sus subalternos políticos. Si bien es cierto eso, también es cierto que es una hipocresía
pretender, pues, insistimos, aprovechar esta intención de la ciudadanía de que esos órganos estén al margen de los partidos políticos para entonces querer llevar a personas que sí son condicionales de determinados partidos de oposición para que entonces les respondan a ellos. Nosotros entendemos que tanto el Tribunal Superior Electoral como la Junta Central Electoral deben ser constituidos por personas probas, por personas honestas, por personas preparadas, por personas al margen de los partidos políticos, pero de todos, no al margen del PLD, pero allegado a un partido político de oposición determinado. Nosotros tenemos aún la esperanza de que no tengamos a un García Lizardo, que es el equivalente a Roberto Rosario, o a un Contín Aybar, que es el equivalente en el caso de la Suprema a Mariano Germán Mejía. Ojalá que pues, se conformen esos dos tribunales al margen de los partidos políticos. Sin embargo, nosotros entendemos que no va a bastar, no basta con que se hagan reclamos legítimos, con que se exija incluso que esos tribunales estén al margen de los partidos políticos. Será necesario que llevemos a cabo acciones proporcionales a las palabras de reclamos por un equilibrio en esos órganos. Algunos han dicho que fue el pueblo quien le dio mayoría al PLD, por tanto ellos pueden imponer la mayoría y nosotros entendemos que la mayoría no se impone, simplemente la regla de la democracia es acogerse a lo que decida la mayoría. La mayoría no se impone, sin embargo, en este caso no ha sido el pueblo que le ha dado mayoría, se han robado la mayoría con el dinero público, realmente. Entonces, ojalá que tengamos el valor suficiente, insistimos, para llevar a cabo acciones tendentes a lo que se debió lograr en el 2010, porque nosotros hemos dicho, ¿y dónde estaban los que reclaman hoy a la Junta Central Electoral, al Tribunal Superior Electoral, a la Suprema Corte de Justicia, al Tribunal Constitucional, a la Cámara de Cuentas? En el caso de la Cámara de Cuentas y la Junta Central Electoral, en cuanto al Senado, que los elige, y en cuanto a los otros tres órganos, el Consejo de la Magistratura, ¿dónde estábamos? Que no nos dimos cuenta que esos eran seguidores, eran séquitos, eran incondicionales del PLD. ¿Dónde estábamos? Entonces ahora venimos, insistimos en una frase que utilizamos en un programa anterior, a llorar como niños, lo que no pudimos pues defender como hombres. Antes de la pausa, queremos referirnos brevemente también al tema del colegio médico. Roberto Rodríguez Marchena, según Waldo Ariel Suero, presidente, y le creemos porque es un hombre honorable y que lo único que ha sabido ha sido estar al lado de las mejores causas del país y al lado de los médicos a quien bien representa. Dice Waldo Ariel que Roberto Rodríguez Marchena pues ha tenido un jueguito con el colegio médico, ha paralizado el diálogo y entonces ahora que los médicos, como es correcto, anuncian que están dispuestos a irse a huelga ante la actitud del gobierno con el vocero de la presidencia a la cabeza, pues entonces ahora dicen que podrían retomar el diálogo. Creemos que los médicos no deben dejarse tomar el pelo, que el gobierno lo está logrando, no dialoga, entonces cuando los médicos van a huelga o anuncian que van a huelga, los médicos son los malos de la película. Y ocurre que no, porque Roberto Rodríguez Marchena y ese grupo, pues lo único que han sabido ha sido tomar vino caro, con el dinero público de hecho. Bueno, y quizás algunos de ellos pagarle a primera base, a segunda base, citando al querido, ¿no? A Crisóstomo, y pagarle a Chapeadora. Pienso que la mayoría de los que sabes de eso nunca se ha leído una página de medicina. Entonces es fácil decir que los médicos son insensibles cuando los insensibles son los que tienen seguros médicos en Miami, en Nueva York, y si pues tienen un leve dolor de cabeza inmediatamente, pues se van al exterior a tratarse ese leve dolor de cabeza que a lo mejor fue fruto de una resaca del vino, del dinero público. Entonces, nosotros apoyamos desde aquí y desde cualquier escenario la lucha de los médicos y creemos que deben irse a huelga. Pero, bueno, ¿son perjudicados los ciudadanos? ¿Los culpables son los médicos? No. Los culpables son los funcionarios del gobierno, Roberto Rodríguez Marchena, Danilo Medina, que con el dinero
del salario de los médicos con el dinero para que los hospitales operen de manera óptima, toman vinos caros y pagan a asistentes, asistentes como usted le quiera llamar. Vamos a una pausa. Cuando regresemos conversamos con, mire, a propósito, con una de las pocas alternativas que tenemos a este estado de cosas, porque lamentablemente tenemos un principal partido de oposición que no tiene agenda, e insistimos, el que no sabe para dónde va, ya llegó. No tiene agenda, pues fíjense que, y me excusan el director, que brevemente, para irnos a la pausa, fíjense qué cosa, ahora organizar juicios populares, de los que nosotros somos partidarios, pero en contra de los corruptos, de los que se han llevado a sus bolsillos el dinero de la salud y de la educación y de la seguridad ciudadana, pero, por Dios, o sea, tienen tan poca agenda. Juicio popular a la Junta Central Electoral, al presidente de la Junta, pero todo está consumado, o sea, no tienen agenda. Entonces, por suerte, que tenemos a una de las pocas alternativas, que es el Frente Amplio. Pero usted dirá, bueno, Guillermo Moreno, bueno, pero es que Guillermo Moreno, si lo sueltan en Guachupita, aún a las 12 del día se pierde, porque no representa a los que menos pueden. Vamos a conversar al regreso con Fidel Santana, presidente del Frente Amplio y diputado nacional electo. Volvemos en breve.